vamos a dar paso así, de acuerdo a este orden de culto, porque una vez más les hago una observación, hermanos. No es un programa, aunque no es un pecado decirlo, pero es un orden de culto, ¿verdad? Para todos los que dirigimos culto. Si les es posible, absténganse de mencionar programa, es orden de culto. Y yo estoy muy feliz otra vez de estar con ustedes, gracias a Dios. Ya se leyó parte del pasaje, pero la base bíblica para la reflexión de hoy, gozo en la ley de Dios. Es todo el capítulo 8. Por lo tanto, ya leímos con nuestros hermanos hasta el versículo 12. Vamos a leer, los invito a que leamos del 13 al 18. Así como estamos ya no acostumbrados, sino educados a leer, hermanos, porque este capítulo 8 nos habla de una lectura reverente, una lectura puntual. Recuerden que solamente había uno que tenía la ley de Dios, toda la gran multitud solamente oía, no tenían como nosotros un volumen de la ley de Dios en sus manos. Por lo tanto, debió haber sido una lectura bien leída, bien clara, respetando todos los puntos gramaticales, ¿sí? Sin prisas, sin carreras, para que todo el pueblo, dice, desde el que ya tenía capacidad de entender, que es un niño de 3, 4 años, entendió las escrituras. Así que los convido a que leamos desde el versículo 13 al 18. Vamos a leer juntos y dice así: al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Nuestro buen Dios, envía tu bendición sobre esta tu palabra y sobre todos los que estamos oyendo en esta hora. Que tu Espíritu Santo cautive toda nuestra atención, nuestros sentidos, como ocurrió hace ya mucho tiempo, precisamente en esta escena de tu pueblo Israel en tiempos de Nehemías. Que todo nuestro sentido sea captado por tu Espíritu para que tu palabra sea clara, Señor. Enséñanos, por favor. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues aquí estamos un domingo más, hermanos, cada vez acercándonos más y más al 6 de junio, ¿verdad? Muchos esperan con ansia, o algunos ese día,
para salir a emitir su voto. Yo espero que ya hayan razonado como cristianos. Tenemos un deber, hermanos, los mayores de 18 años, salir a cumplir con ese deber ciudadano. Pero como hijos de Dios, debemos de confrontar ese voto con lo que dice las Escrituras. No es un voto a ciegas. Así como la fe que Dios pide en él, no es una fe a ciegas, ¿sí? Es una fe sustentada en la Escritura. Así el voto no es un voto a ciegas. Hemos de analizar cada partido político, cuál ha sido su trayectoria hasta esta fecha, sin perder de vista que no habrá hasta que esta tierra sea pasada por fuego, no habrá un solo hombre que gobierne con la medida de Dios. No, no habrá ni uno solo, porque todos están lejos de Dios. Pero sí tenemos el deber, hermanos, de actuar con sabiduría en base a la palabra. Hay que recordar los proyectos de ley que se han estado impulsando desde hace unos años por algunos partidos políticos. Ley a favor del aborto, es decir, ley para matar a seres humanos que ni siquiera han nacido. Leyes para legalizar la marihuana. Leyes que pretenden destruir las bases que Dios estableció para la familia, hombre, mujer y los hijos. Hoy hay leyes aprobadas por partidos políticos de matrimonios llamados igualitarios, hombre con hombre, mujer con mujer. Leyes que van dirigidos a los predicadores de Biblia para que no hablen del pecado de manera específica, para que no se hable del pecado de las desviaciones y los trastornos sexuales como la homosexualidad y el lesbianismo. Leyes que van en contra de lo que Dios estableció, que Dios determinó que somos los padres, los únicos facultados por Él para instruir a nuestros hijos en los asuntos de fe, en los asuntos que tienen que ver con Dios, no el Estado. Y eso nadie debe impedir que lo digamos, ¿sí? Tenemos que analizar estas leyes, hermanos. ¿Qué partidos políticos lo han estado empujando? Y de entre todos los malos, pues, ser capaces y sabios de escoger el menor, porque por alguien se tiene que votar. En el entendido de lo que ya mencioné, no habrá ni uno que sea justo en su gobierno. Entonces ahí entra la tarea de nosotros los hijos de Dios, como Dios nos lo demanda, que hagamos oraciones, plegarias, peticiones y rogativas todos los días, no de vez en cuando, a favor de los que están en inminencia, a favor de los gobernantes, a fin de que Dios en su misericordia incline sus mentes, su razonamiento, a pesar de su maldad, de ejercer un gobierno lo más justo posible y trae una bendición para ti como hijo de Dios, para que nosotros podamos vivir en una sociedad quieta y reposadamente. Bueno, hoy continuamos con la serie de sermones, hermanos, viviendo en el gozo del Señor. Y sigo haciendo mucho énfasis en esto. Porque hoy, por donde quiera que nos movamos, encontramos tristeza, desilusión, frustraciones, depresiones, a causa de los problemas laborales, económicos, que ha dejado este asunto de la pandemia y que no ha terminado ni va a terminar. Otra vez yo lo digo, ojalá me equivoque, pero esto no va a terminar. Ya empezaron las señales de los últimos tiempos en la recta final. Así que recordemos esto, Dios, uno de sus propósitos de Dios para nosotros, los hijos, es que en medio de estos tiempos calamitosos, de tiempo de tribulación, seamos capaces de vivir en el gozo del Señor. No se turbe vuestro corazón, dijo Jesucristo. ¿Sí? Mi paz les dejo, mi paz les doy. Seguramente usted lo recordará.
palabras de Jesucristo. Dios no quiere que tu corazón se turbe, que tu corazón se entristezca, se convierta tu vida en una vida sombría, sin esperanza ante esto que nos ha empezado a tocar vivir y que parece ser que no termina, porque en verdad no termina, ¿sí? Entonces Dios quiere que usted viva en el gozo del Señor. Ya hemos tocado varios aspectos, hoy tocamos uno más. El tema para hoy es gozo en la ley de Dios. Todo en este capítulo 8 de Esdras sobresalen algunas cosas importantes. Uno, sobresale el estado de desgracia en que el pueblo de Dios se encontraba a causa de su rebelión, de su pecado, de su rebeldía, de su desobediencia. Dos, están en cautividad una parte y otra parte se han quedado en Jerusalén, pero tanto los que están fuera como los que están dentro están en terrible condición, ¿sí? Aparece entonces la figura de Nehemías. Dios siempre levanta de tiempo en tiempo personas para socorrer a su pueblo, ¿sí? Nehemías, y aparece la figura de Esdras y de un grupo de levitas. Pero el otro elemento que vemos en este capítulo, en este análisis, es que sobresale la ley de Dios. Obviamente estamos hablando del pueblo de Israel, hermanos. Recordemos, no es un pueblo pagano, no es un pueblo más, no, es el pueblo escogido de Dios. Es como decir, es la iglesia puerta de fe, iglesia de Jesucristo. Un pueblo de Israel que en aquel entonces había pasado mucho tiempo, que habían dejado de practicar, de obedecer lo que Dios les había mandado. Y en consecuencia, habían estado sufriendo derrota tras derrota, estando siendo llevados cautivos, estaban en una necesidad desesperante. Qué terrible es, hermano. Piénselo usted. Qué terrible es que el pueblo de Dios, del Dios Todopoderoso, que prometió a su pueblo que nada les iba a hacer falta, que cuando pasasen por las aguas no se iban a inundar, que cuando pasasen por el fuego no se iban a quemar. Encontramos a un pueblo en desastre, en desgracia. Un pueblo que por mucho tiempo se atrevió a pensar que estaba viviendo como Dios ordenaba en su ley. Sí, estaban convencidos, hermanos. Este punto ya lo hemos tratado en otra ocasión doctrinal. El pueblo de Israel estaba convencido de que estaban viviendo conforme a la ley de Dios, que estaban viviendo agradando a Dios. Pero hay que recordar que era un pueblo que en la práctica se había alejado de Dios, pero ellos creían que estaban viviendo conforme a lo que Dios había establecido. Hasta que en este capítulo 8 aparece la ley de Dios, una ley que estuvo oculta durante mucho tiempo. Y el otro elemento que aparece como resultado, como evidencia del redescubrimiento de la ley de Dios, como resultado de la lectura consciente y solemne de la palabra de Dios, de la ley de Dios, surge entonces una explosión de gozo, de alegría. Recuerden el versículo 9. Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron al pueblo, a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No estén tristes. Léanlo bien, hermanos. Ponga su atención. Nehemías, el sacerdote, les dijeron al pueblo: no estén tristes.
Ya se había dado lectura a la ley de Dios durante muchas horas. Habían entendido y su corazón se había llenado de tristeza. Y estaban llorando, dice, no estén tristes, ni estén llorando. Y luego añade, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y es esto donde tenemos que llegar también, hermanos, aterrizarlo en nuestra vida. Este pueblo lloraba, se entristeció, porque después de mucho tiempo de haberse olvidado de la ley de Dios, así como a veces nosotros hacemos en nuestros tiempos, tenemos la ley de Dios, pero la tenemos olvidada en casa. Solamente la agarramos cuando va a haber culto y la leemos así nada más, como abuelo de pájaro. En fin, la ley de Dios también en nuestro tiempo, en el hogar de muchos cristianos, está olvidada. Cuando en aquel tiempo se descubre la ley de Dios y es expuesta, es leída con sabiduría, con claridad, es explicada, ¿por qué lloraban los israelitas? Porque se dieron cuenta de su equivocación. Porque ellos, como ya mencioné, creían que que su vida era agradable a Dios. Y al escuchar la ley de Dios, la explicación de la ley de Dios, ellos entienden qué tan lejos estaban sus vidas de lo que la ley de Dios establecía. Sí, hermanos queridos. Y por eso es que el gozo había huido de sus vidas. Pero luego, Nehemías, el sacerdote, les dice, está bien, ya lo entendimos, pero no nos vamos a quedar metidos allá en la tristeza y en el llanto. No, ya entendimos lo que estamos haciendo mal. Es tiempo de componer, tiempo de tomar nuevas resoluciones. Por lo tanto, hoy es día santo a Jehová. Hagamos fiesta, ¿sí? En el versículo 10 dice, váyanse, ya entendieron, recompongan sus vidas, coman grosuras, beban vino dulce y envíen porciones, o sea, compartan lo que tienen con los que no tienen nada preparado. Y da la razón porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Este es el versículo clave y en esta parte final, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, hermanos. Sí. Cantamos, y ahora diga el pobre, ¿cómo dice? Rico soy. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Pero ese cambio, hermanos, que el débil se sienta fuerte y que el pobre se sienta rico, no es porque se fue al gimnasio a hacer ejercicio y se quedó fuertudo con mucho músculo y ahora ya no está débil, ¿sí? Y ahora es la admiración de la gente, mira esos músculos de ese muchacho, cómo estaba hace unos días. No, no era eso, ¿sí? Tampoco aquel que era pobre, que vivía ahí en una posilga, en una casa de madera, de cartón, y de pronto ahora ya tiene una casa de mampostería, un buen lugar para vivir. Tampoco era eso. La razón era porque habían descubierto la ley de Dios y habían entendido cuán mal eran sus caminos y habían tomado la decisión de rectificar. Entonces la ley de Dios penetrando por su espíritu en la mente de nosotros, sus hijos, en nuestro corazón, en nuestros afectos, en cada célula de nuestro cuerpo, ¿sí? Impulsándonos para pasar de una mera información bíblica a una vida de práctica, de obediencia, es cuando entonces la ley de Dios es motivo de gran gozo, hermanos. Eso es lo que aquí pasó. Es lo que Nehemías y los sacerdotes le exhortan al pueblo. Hoy no es día de llorar, día de tristeza, ¿sí? Ya entendimos, sí, entendimos que hemos vivido mal. Hemos vivido en rebelión en contra de Dios. Hemos estado pensando que estamos obedeciendo
obedeciendo su ley, que nuestra vida, nuestras relaciones como pueblo de Dios, como hermanos, estaban correctas. Pero hoy al escuchar la ley de Dios nuestros ojos se han abierto, el entendimiento se ha alumbrado que cuán equivocados estábamos. Esa relectura, hermanos, es importante para la iglesia de nuestros tiempos, de manera particular para ustedes como iglesia Puerta de Fe. Posiblemente también tengamos que llegar a esa conclusión. Durante 20 años hemos creído que hemos vivido agradando a Dios, viviendo conforme a sus leyes. Pero cuando nos metemos, hermano, cuando usted se meta a estudiar, a meditar la ley de Dios con profundidad, día a día, momento a momento, usted, como los israelitas, va a ser capaz de descubrir el gran engaño en que hemos estado viviendo desde pastores. Sí, hermanos, porque yo no excluyo a los pastores, yo no me excluyo. Yo soy el primero en reconocer, ¿sí? Que en alguna medida estamos viviendo engañados. Y esto es terrible. Es como dijo el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Santiago, ¿sí? Que se engañe uno mismo es lo peor que nos puede pasar. Por eso, este mensaje es pertinente para nuestros días y pertinente para ustedes, para nosotros como iglesia Puerta de Fe. Hoy es día de gozo. El día de gozo sí ocurre en nosotros lo que ocurrió en aquel pueblo antiguo de Dios en aquel entonces. Si la ley de Dios como un espejo nos revela, somos capaces de ver qué tan alejados hemos estado de vivir agradando a Dios. ¿Qué tan alejado hemos estado de vivir en relaciones sanas conforme a los principios éticos, morales de Dios que Dios nos ha dejado en su palabra? ¿Qué tan alejado hemos estado viviendo con el llevar a cabo nuestros compromisos y nuestras tareas en la iglesia? ¿Qué tan metidos y ocupados hemos estado haciendo nuestros intereses personales, el trabajo personal, los laborales, la búsqueda de comodidades, de dinero? ¿Y qué tan lejos y qué tan de lado hemos dejado usted y yo? Sí, hermano. No veis que así el pastor se le hace muy fácil decirlo. No, yo estoy allá en primer lugar, hermano. ¿Qué tan fácil se nos ha hecho ver con nuestros intereses personales? Es como dijo Dios al pueblo antiguo, y es para nosotros igual a través de otro profeta que usted va a recordar ahorita exactamente. Dios les dijo: vean, mi casa está abandonada, mi casa está cerrada, está oscura, no hay ni uno que vaya a poner aceite a las lámparas. Si usted ha leído un poquito la Biblia, recordará esta referencia bíblica y dirá que yo no le estoy engañando, no le estoy inventando. Fueron palabras del Señor a su pueblo, palabras muy duras, palabras de reprensión, ¿sí? Mi casa está abandonada, mi casa está deteriorada, ¿sí? No hay nadie que vaya a encender las luces ni que vaya a abrir las puertas, dijo el Señor. Y luego dijo: pero mira tus casas. Las casas de vosotros sí están en muy buenas condiciones. ¿Sí recuerda usted? No lo estoy inventando, hermano. No estoy sacando nada de la manga. Son literalmente expresiones del Señor en su palabra. ¿Sí? El pueblo en el tiempo de Nehemías descubrió esto, pero lo descubrió a base de escuchar la ley de Dios. Nosotros solamente podemos llegar a esa conclusión si tomamos la resolución de escuchar la ley de Dios con atención, de meditarla, de reflexionarla. Con toda seguridad, el Dios de la Biblia, el Dios de su ley, que alumbró a través de su palabra a su pueblo en aquel entonces, hará lo mismo con nosotros
Y entonces el gozo de Dios volverá a ser real en nuestra vida, aún en medio de muchas calamidades, sufrimientos y tribulaciones que nos toque vivir en nuestros días, hermanos muy queridos. Esa es la esencia del mensaje. La ley de Dios es el punto de partida, es el secreto para el gozo en nuestra vida, gozo en la ley de Dios. Quiero ya ir terminando esta reflexión. El gozo del Señor, ¿cuál es el gozo del Señor realmente, hermano? El gozo del Señor es tu fortaleza. Escúchelo bien. El gozo del Señor es tu fortaleza, porque el gozo del Señor lo da el Espíritu de Dios. Presta atención a esto últimas cosas que voy a comentar. El diablo sabe que si puede robarle a usted su fortaleza, ¿sí? Recuerde, ¿cuál es su fortaleza? El gozo del Señor. Y el diablo sabe que si puede robarle a usted su fortaleza, el diablo le convertirá a usted en un cristiano débil, llorón e inefectivo. No será útil para las tareas en el reino de Dios. Escúchelo bien, hermano. Si el diablo logra quitarle su fortaleza, que es el gozo de Dios en usted, usted será convertido en un cristiano débil, llorón e inefectivo. Usted no tendrá motivos para sentir pasión y diligencia por desempeñar un cargo en la iglesia con toda entrega, con toda tenacidad, con toda pasión, con sacrificio. Usted hará algún cargo solamente porque se lo otorgaron. Pero esto no es lo que Dios quiere. Otra cosa, ¿sabía usted o ha pensado usted alguna vez que el diablo no anda detrás de su salud? A veces al diablo le echamos la culpa de todo. Nos enfermamos y que el diablo. Yo hace 35 años que estoy enfermo. ¿Sí? Algunas veces lo comparto, ustedes se han dado cuenta, yo no pido constantemente oración ante la iglesia por mi problema de salud. Ya lo saben, deben orar por mí como yo oro por ustedes. ¿Sí? Es parte de nuestro compañerismo, de nuestra solidaridad. ¿Sí? Pero yo he entendido una cosa de acuerdo a las escrituras, hermanos, que el diablo no anda detrás de mi salud. A Satanás no le importa tu matrimonio. A Satanás no le importa tu familia. A Satanás no le importa tus finanzas. Tus hijos, mis hijos, no significan nada para el diablo, hermano, en sus propósitos principales. ¿Sabe detrás de qué anda Satanás? Satanás anda detrás de su gozo. Repito, porque el gozo de usted es su fortaleza. Y la ley de Dios es su gozo. Entonces la ley de Dios es su fortaleza. Y es detrás de esto que el diablo anda. Anda detrás de su gozo. Porque repito, si el diablo le quita de usted el gozo de Dios, usted estará acabado completamente. ¿Sí? Y la manera en que el diablo trata de robarle el gozo, obviamente, usa su salud, claro. Pero esto es diferente. Las formas en que el diablo trata de robarle el gozo, la fortaleza, ¿sí? Es yendo tras de su salud, causando problemas en su matrimonio para que esas pequeñas zorras crezcan, ¿sí? El diablo, la manera de ir detrás de su gozo lo hace
dañando sus finanzas, sus ingresos, su trabajo y sus hijos. Espero que me esté siendo capaz de transmitir, de explicar con sencillez estos asuntos. El diablo sabe, hermanos, que él no puede negarle su salvación o el perdón que Jesús le ha dado, ¿sí? Porque sabemos que la salvación que Dios nos ha dado, el diablo no nos la puede quitar. El perdón que Jesús nos ha dado, el diablo no nos lo puede quitar. Por eso no anda atrás de eso. Así que lo que el diablo trata de robar es el bien más preciado sobre el cual puede poner sus ambiciosas manos como diablo. Satanás es implacable, hermanos. Escúchelo bien, escuche esta palabra. Satanás y sus demonios es implacable y hará todo lo que pueda para mentirle, para engañarle y eventualmente quitarle su gozo. ¿Cómo le va a quitar ese gozo? Y si su gozo es su fortaleza, el diablo lo que va a hacer es trabajar en su mente, en su corazón, en sus afectos, en sus deseos, para que en usted sus pensamientos se alejen de la ley de Dios, para que su corazón se aleje de la ley de Dios, para que sus deseos estén ausentes de la ley de Dios. El día de hoy domingo 23 de mayo, yo quiero invitarle. Yo quiero invitarte, hermano anciano de la iglesia, diácono, maestro de Biblia, los miembros de la iglesia, a los niños, los jóvenes, los adultos, nuestros hermanos ya ancianos. Yo los quiero invitar a todos. ¿Y por qué no? Quiero usar una palabra más fuerte. En el Señor, en el nombre del Señor, yo quiero retarlos. Sí, quiero retarlos, quiero retarte a que te pongas en pie. Pero no ahorita, no, usted es así sentado, ¿sí? Quiero retarlo a que usted se ponga en pie, frente a frente con nuestro enemigo común, el diablo. Quiero retarlo a que usted se pare y se ponga nariz a nariz con nuestro acusador, con el acusador de los hermanos, y declararle, ¿sí? Cuando usted se ponga en pie, frente a frente, cara a cara con el diablo, ¿sí? Que usted le declare en su fea cara, ¿sí? Que usted le declare al diablo en su fea cara: Satanás, no puedes quitarme el gozo de mi Dios, que es mi fortaleza. No lo harás. Por eso es un desafío que yo te hago. No lo harás. Nunca podrás quitarme el gozo de mi Señor. Pero este desafío que yo le hago, hermano, su eficacia estará en razón de que usted tome la resolución de que la ley de Dios, usted la lea, la escuche, la medite y la ponga en obediencia todos los días. Si no, usted podrá pararse como frente a Satanás, como lo estoy desafiando, y decirle: no podrás quitarlo, no podrás hacer esto, nunca podrás quitarme el gozo de mi Señor. Pero si la ley de Dios sigue siendo ausente en tu vida, mi hermano, en tu matrimonio, en tu familia, por favor. Cuando usted escoge o cuando usted escoja enfrentar al enemigo, como lo hizo Jesucristo, recuerde Hebreos 12:2, que Jesús enfrentó al enemigo poniendo el gozo por delante. ¿Sí recuerdan? Jesús enfrentó al enemigo, ¿sí? Poniendo su gozo por delante. Cuando usted escoja enfrentar al enemigo con el gozo por el cual Jesús murió para darle su gozo, usted, sí, hermano, por eso es el canto. Y ahora diga el débil, fuerte soy. Usted se convertirá en una fuerza poderosa en el mundo de hoy. Sí. El mundo de hoy no está necesitando políticos.
No está necesitando el mundo para que sea mejor de agrupaciones civiles o de manifestaciones o de protestas, no. El mundo está necesitando de cristianos que escojan enfrentar a Satanás como nuestro enemigo con el gozo por delante, con el gozo de Dios, producto de que la ley de Dios está siendo eficaz en nuestra vida, como dijo el apóstol Pablo, que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. Entonces, usted, su matrimonio, su familia, como iglesia Puerta de Fe, entonces, y solo entonces se convertirán en una fuerza poderosa que transformará Campeche, en una fuerza poderosa para el mundo de hoy. Dios puede usar cristianos gozosos que son lo suficientemente valientes para mantener su gozo, su ley, sin importar las circunstancias en las que usted se encuentre. En confinamiento, en pandemia, con o sin trabajo, con poco o con nulo dinero, con salud o con un montón de enfermedades. No importa las circunstancias, Dios puede usarle a usted si usted toma la decisión de convertirse en un cristiano gozoso, un hombre, una mujer, un joven, un niño, en donde la ley de Dios sea motivo de estudio continuo. Entonces Dios va a transformar día a día no solamente su vida, su matrimonio, su familia, la comunidad de Gracia Puerta de Fe, y eso va a salir a la sociedad no creyente que está pidiendo a gritos que alguien les auxilie en esta situación en que estamos viviendo. Yo espero en el Señor que lo que yo no fui capaz de explicar con claridad hoy sobre este asunto, ruego a Dios que su Santo Espíritu trabaje en usted y nos haga comprender a todos el gozo en la ley de Dios. Es nuestra fuerza. Y entonces tomemos la resolución de vivir en la ley de Dios, en practicarla, en obedecerle, para que el gozo de Dios esté permanente y para que seamos cristianos fuertes, preparados para cambiar nuestra familia, para cambiar la sociedad de hoy. Te invito a que oremos. Padre Dios, muchas gracias. Te ruego que tu Santo Espíritu aplique esta tu palabra en mi vida y en la vida de todos los oyentes en esta mañana. Y úsanos como instrumentos, Señor, para cambiar este mundo. En Cristo Jesús. Amén.